Hola, ¿qué tal, mis queridos estudiantes? Sean bienvenidos a este su curso de Principios de Biología. Les voy a compartir la clase número 1 y soy su docente, Yeneli Mojica. Esta primera unidad se titula Biología y Estructura Celular. Les comparto los objetivos. El número 1, analizar los conceptos fundamentales de la biología y aplicar métodos científicos en la investigación biológica, desarrollando habilidades de pensamiento crítico para comprender la ciencia detrás de la vida. Distinguir entre células procariotas y eucariotas, explicando a detalle las funciones principales de los órganos celulares para comprender cómo la estructura celular se relaciona con las funciones vitales de los seres vivos. Y nuestro tercer objetivo, relacionar el ciclo celular y la división celular con el crecimiento, desarrollo y reparación de los organismos, haciendo énfasis en la importancia de estos procesos en la biología y su aplicación en la psicopedagogía para abordar temas relacionados con el desarrollo humano y la educación. Esta primera unidad, pues vamos nosotros a compartir sobre el estudio de las ciencias. E iniciamos con la maravillosa ciencia de la vida. Estamos hablando de biología. Y es que el término biología viene de los vocablos griegos bios y logos, que quiere decir estudio de la vida. Esto pues etimológicamente. Ahora, un concepto de biología aplicado más a lo moderno, tendríamos que la biología es la ciencia natural encargada del estudio de los organismos vivientes. Aquí estamos hablando de seres vivos, su estructura, su organización, así como también de su interacción con otros organismos vivos y el entorno físico en el que habitan. Además, analiza su origen, evolución y propiedades. Dicho esto, podemos nosotros interpretar que la biología estudia a los seres vivos en su totalidad, no solamente lo que existe dentro de esta estructura, sino el cómo se relaciona con otros organismos vivos, lo que ocurre dentro de sus células, el cómo llegó a ese desarrollo evolutivo, el proceso, el paso a paso, las especies relacionadas. En fin, la biología abarca todas las aristas en cuanto al estudio de los organismos biológicos. Por lo tanto, es considerada la ciencia de la vida. Como es tan amplio el estudio de la biología, entonces tenemos diferentes campos de acción que van a permitir seccionar, dividir y así estudiar de mejor manera lo que es la biología. Entonces tenemos múltiples campos de acción, pero yo aquí les comparto, como quien dice, los más populares. Y estos son anatomía, botánica, zoología y microbiología. Dentro de la anatomía, es el estudio de las estructuras morfológicas, el estudio de la anatomía está vinculado con la fisiología y esta se subdivide en una anatomía descriptiva, que no es más que la descripción de las estructuras dentro del cuerpo de los organismos vivos, la topográfica, en qué región queda, arriba, abajo, izquierda, derecha, citología, que es el estudio de las células, y la neurofisiología, que es el estudio anatómico estructural y funcional de todo lo que corresponde al sistema nervioso, principalmente el funcionamiento del encéfalo. Como siguiente campo de acción tenemos la botánica. La botánica es el estudio de los cuerpos vegetales, estudio de las plantas, por decirlo así. Dentro de ella, pues tenemos múltiples divisiones. Recuerden, yo les comparto las más importantes o las más populares. Tenemos la briología, que no es más que el estudio de las briófitas. Ahí tenemos musgos, hepáticas, y como estamos allí en una época, pues los musgos, así plantitas pequeñitas que se colocan sobre las superficies húmedas de rocas. Teridología, que es el estudio de los helechos, que utilizamos mucho los helechos como plantas decorativas, plantas ornamentales. Picología, que es el estudio de las algas, pero ojo con esto, las algas no son plantas. Sin embargo, como comparten cierta similitud anatómica, estructural con las plantas, pues la botánica lo estudia. Y la micología macroscópica, pues ocurre lo mismo que con las algas.
La micología es el estudio de los hongos y los hongos pues son hongos, no son plantas, pero igualmente como tienen cierta similitud estructural en algunos aspectos, entonces también es sujeto de estudio de la botánica. Pero pudiésemos colocar nosotros también como un campo de estudio general a la micología. Seguimos con la zoología, que es el estudio de los animales, ¿verdad? Nos suena mucho como a zoológico, porque es el estudio de los animales. Igualmente, múltiples ramas. Yo les comparto, por ejemplo, entomología. A ustedes les encanta el estudio de los insectos, esa es la entomología. La herpetología, que se encarga del estudio de los anfibios y los reptiles. Ictiología, que es el estudio de los peces. Y la malacología no es una ciencia mala, es el estudio de moluscos. Finalmente, les comparto la microbiología, que es el estudio de los organismos microscópicos. Allí tendríamos entonces la bacteriología, que es el estudio de las bacterias, también de las arqueas, pues están incluidas en esta ciencia. La virología, que es el estudio de los virus. Sin embargo, los virus no son seres vivos, pero como tienen mucha interacción con los organismos biológicos y pues incluso muchos de ellos causan importantes afectaciones, pues es sujeto de estudio en la biología. Micología microscópica, que son los hongos microscópicos, como los que huelen mal. Cuando se dice, ay, huele a humedad, bueno, es que huele a hongo. Esa es la micología, el pie de atleta, pues uno de ellos. Picología, pues también tenemos nosotros algas microscópicas, muchas de ellas como las diatomeas, que dan como estos colores fluorescentes, ¿no? Entonces, aquí tendríamos los principales campos de estudio o los más populares campos de acción de la biología. Entonces, dentro de este estudio de la biología es importante establecer teorías, establecer leyes, procesos para el mayor entendimiento de las funciones de los organismos biológicos. Y allí entra la metodología de la investigación científica, anteriormente conocido como el método científico. Pues el método científico como tal ahora tiene un concepto un poquito más evolucionado, por decirlo así, y le llamamos metodología de la investigación científica. ¿Y esto qué es? Pues no es más que una serie de procesos y herramientas para el estudio científico que por medio de una secuencia, pero es una secuencia lógica, que tiene sentido y se divide en etapas, nos permite formular ya sea una ley o bien una teoría, y esto pues representa una posible solución a un problema determinado. Y ejemplo de ello vemos nosotros cómo día con día avanza la tecnología, porque hay problemas que se desean resolver y se van desarrollando múltiples aplicaciones, múltiples herramientas que facilitan el trabajo humano. Ojo con esto, que facilitar tanto el trabajo humano también tiene sus implicaciones. Ahora bien, nos lleva a la formulación de una ley o una teoría. Ojo con esto, ambas tienen la misma relevancia dentro de la ciencia, solo que una teoría puede abarcar múltiples leyes, mientras que una ley trata un asunto en particular y tiene pues posiblemente un proceso matemático para su resolución. Ojo con esto, no es que la ley es más importante que la teoría, de hecho no, ellos están pues al mismo nivel. Y aquí tendríamos entonces el paso a paso de cada una de las etapas. Aquí sí hablamos del método científico, el pasito a pasito, por decirlo así, y vemos entonces esta investigadora realizando sus observaciones. Entonces, lo primerito, observación, notar, percibir, algo está pasando, ¿verdad? Observar eso que está ocurriendo. El planteamiento del problema no es más que el desarrollo de una pregunta que surge a partir de esa observación. ¿Por qué está ocurriendo esto? El desarrollo de la hipótesis no es más que la posible respuesta al problema observado. Luego de esto, esa hipótesis es sometida a una serie de procesos llamados experimentación para probar si la hipótesis es correcta o no. De esta experimentación se recopilan datos, los cuales se registran, se analizan, se comparan con otros estudios para finalmente establecer las conclusiones. Y pues estas conclusiones son compartidas por diferentes medios
impresos o digitales, para que permitan el crecimiento del acervo científico y que se pueda compartir e intercambiar con diferentes investigadores a lo largo del planeta Tierra. De allí, de estos estudios científicos, es que llegaron a surgir múltiples conclusiones como lo es los niveles de la vida. Hoy por hoy conocemos los niveles de la vida a partir de aquellos procesos realizados por la metodología de la investigación. Nos enfocamos entonces en los niveles de la vida. Tendríamos entonces la célula, que es la unidad básica, morfológica y funcional de todos los seres vivos. Es como quien dice la base de los niveles de la vida. Entre otros niveles que tenemos nosotros, niveles de organización biológica, el nivel celular, nivel de tejidos, órganos, aparatos y sistemas, individuo, población, comunidad, ecosistema. Células con similar o igual función se organizan y forman tejidos. Tejidos con funciones similares se organizan y forman órganos. Los órganos que comparten funciones se organizan y forman sistemas de órganos, como el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, y el conjunto de los sistemas en un organismo, en un individuo, eh, pues lo conocemos así, individuo, organismo, es el conjunto, es la suma de todos los sistemas y aparatos que están en su interior. Las células podemos nosotras clasificarlas de acuerdo a la complejidad de su estructura. Y de esta manera tenemos a las células procariotas y a las células eucariotas. Las células procariotas, si vemos su etimología, viene de los vocablos pro, que es antes de, y cariota, que viene de carios, que significa núcleo. Tenemos entonces dentro de las células procariotas, tenemos organismos, las arqueas y las eubacterias. Es decir, que procariotas son células que carecen de un núcleo definido por una membrana. No tienen núcleo definido. Las eucariotas, el prefijo eu significa verdadero y cariota viene de cario, que quiere decir núcleo. Etimológicamente sería núcleo verdadero. Tenemos 4 tipos de organismos que comparten este tipo de células: protistas, hongos, plantas y animales. Nosotros estamos aquí, animales. Entonces no se ofenda cuando le digan animal. Viendo un poquito más de cerca estas células, aquí podemos comparar la estructura de una célula clásica procariota y acá veríamos la estructura de una célula clásica eucariota. Específicamente, esta que observamos corresponde a una célula vegetal. Recuerden que también tenemos protista, también tenemos animal. Las células en sí corresponden a un ciclo en donde la célula nace, crece, se reproduce, bueno, puede que muera o puede que se vuelva a nacer, ¿no? Entonces, así como los seres vivos tienen sus procesos, sus ciclos, también la célula lo posee. Y el ciclo celular consta de 2 fases: la interfase, que abarca todo el proceso de vida de la célula, y la división celular, que dependiendo del tipo de célula, entonces sería mitosis o meiosis. En general lo llamamos la fase M, que es una fase de división celular. La interfase consta de la G1, S, G2. Y la división celular en puntual, la mitosis, tendríamos la profase, metafase, anafase y telofase. Esto es parte de nuestro contenido que estaremos revisando en nuestra unidad número 1, biología y estructura celular. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden, esta es su universidad abierta de estudios especializados, comprometidos con la excelencia. Muchas gracias.